La muerte digna está ligada a los valores personales y creo que morir dignamente está relacionado con vivir dignamente. Parece una paradoja en el mundo de hoy, ya que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente. Pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido en la Constitución Política del artículo 12, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. Algunas personas piensan que una muerte digna puede ser morir naturalmente luego de sufrir estoicamente, pero otros pueden decir que es no pasar por ese dolor y que resulta mejor pedir ayuda para morir, pero para otros resulta indigno dependiendo de sus creencias. El primer antecedente relevante relacionado con el derecho a la muerte digna es la sentencia T493 de 1993. Aunque la controversia no viró en torno a la aplicación de la eutanasia, fue la primera vez que la Corte decidió un caso sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas que voluntariamente deciden no recibir un tratamiento médico. Pero ¿cuál es la posición de la Corte Constitucional frente al derecho a la vida y el morir dignamente? La posición de la Corte depende del caso concreto para tomar una decisión. En la sentencia T048 del 23, Ernesto, de 66 años, adscrito en la EPS, recibe cuidados paliativos, pues padece de esclerosis múltiple hace 20 años, trastorno esquizofrénico, trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos, vejiga neurogénica, infecciones de vías urinarias. Debido a la esclerosis, hace 6 años Ernesto permanece inmóvil en su cama, usando únicamente pañales y requiriendo el apoyo permanente de terceros en sus actividades básicas. Ha manifestado que siente dolor y padece sufrimiento. Sus médicos tratantes afirman que el estado actual de la medicina no permite pronosticar si se recupera o no, ni cuál será el desenlace de su condición. El 31 de marzo del año 2022, Ernesto debió recibir atención médica de urgencias en la clínica por una infección en las vías urinarias provocada por la encarnación de la sonda vesical que utiliza. Allí, en compañía de su hijo y de su hermana, manifestó al especialista el dolor y su decisión de acceder al procedimiento de eutanasia. Afirmó que no quería seguir viviendo una vida sin posibilidad de aliviar sus procedimientos por medio de la medicina y bajo condiciones que considera indignas, degradantes e inhumanas. El 13 de mayo del 2022, Ernesto y Lucía presentaron una acción de tutela contra la clínica. Solicitaron el amparo al derecho fundamental a la muerte digna de Ernesto y, en consecuencia, ordenar a la clínica que le practique la eutanasia. Al respecto, sostuvieron que resulta impertinente e irrazonable que el Comité Interdisciplinario para Morir Dignamente de la clínica haya exigido demostrar la capacidad legal de Ernesto como condición para aprobar el procedimiento de eutanasia que él mismo solicitó. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala dará cuenta primero la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a morir dignamente, en su dimensión de acceso a prestaciones para la muerte digna, en concreto sobre la eutanasia, enfatizando las subreglas trazadas sobre el consentimiento y en tanto elemento básico y estructural para acceder a esa faceta del derecho. Segundo, el alcance del derecho a la autonomía de las personas en situación de discapacidad, bajo el modelo social de discapacidad, y con base en ello. Tercero, analizar el caso concreto. La Corte Constitucional en la sentencia 544 del 2017 hizo precisiones terminológicas y señaló que para el procedimiento de la eutanasia deben concurrir los siguientes elementos. Primero, que el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal. 2. El sujeto activo que realiza la acción o omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente, que en todos los casos debe ser un médico. 3. Debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Del mismo modo, hizo referencia a las clasificaciones según la forma de realización del procedimiento de eutanasia, ya sea activa o positiva, pasiva o negativa, directa, indirecta o voluntaria o involuntaria. Asimismo, reiteró el carácter fundamental del derecho a morir dignamente, fundado en su estrecha conexidad con la dignidad humana y el sustrato axiológico que subyace al derecho. Esta es una noción de vida más amplia que el concepto de subsistencia vital y su carácter autónomo e independiente, pero relacionado con la vida y otros derechos.
Además, reiteró el exhorto al Congreso de la República para que en el término de 2 años emita la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para niños, niñas y adolescentes. También le ordenó a la Salud EPS que no vuelva a incurrir en conductas vulneradoras de los derechos fundamentales, como los comprobados en esta oportunidad, y que en futuras ocasiones preste de forma adecuada y oportuna los servicios de salud, así como lo dispuso la resolución 1216 del 2015, la cual fijó los parámetros generales para garantizar el derecho a morir dignamente. Con relación a la sentencia 970-2014, la señora Julia interpuso en el año 2013 acción de tutela contra Comeva EPS en protección de sus derechos a la vida y al morir dignamente. En relación con el caso de la señora Julia, la sala estima que existió una violación a sus derechos fundamentales por parte de la EPS, así como lo sostuvo médicos tratantes de acuerdo con los hechos planteados. La peticionaria sostuvo que padecía una enfermedad terminal que le causaba intensos dolores, motivo por el cual solicitó en varias ocasiones a su médico tratante que le practicaran la eutanasia como única forma de dar fin a su sufrimiento. En esas mismas oportunidades, el médico y la EPS negaron la práctica de eutanasia por 2 razones principales. La primera, porque no existe una forma para verificar que la señora Julia sufría de un intenso dolor, ya que esos son asuntos que le compete determinar a su médico, y ante la indeterminación del dolor, difícilmente se sabe si la manifestación de voluntad de la paciente es libre e informada. Indicaron que esos conceptos son relativos y que, como segunda razón, el legislador no ha expedido una ley estatutaria que defina ni los procedimientos ni los criterios para realizar esta clase de eventos. Respecto a este caso, la Corte Constitucional toma ciertas consideraciones. Como primer punto, el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores. En la sentencia C-239 de 1997, la Corte puntualizó que la enfermedad que padezca el sujeto no solo debe ser terminal, sino además producir intensos dolores que causen sufrimiento al paciente. Desde el punto objetivo, implica que la enfermedad debe estar calificada por un especialista. Eso es algo irracional e injusto, porque solo el paciente sabe por el dolor que está pasando y lo que eso le causa. Una vez se tenga la certeza de que se trata de una patología terminal, adquiere relevancia el elemento subjetivo, consiste en el dolor que cause sufrimiento intenso. Nadie más que el propio paciente sabe que algo le causa sufrimiento de tal envergadura que se hace incompatible con su idea de dignidad. Como segunda consideración, la Corte da el consentimiento libre, informado e inequívoco. A partir de lo anterior, se sabe que el enfermo sufre de una patología terminal que le causa sufrimiento intenso. Sin embargo, en criterio de esta corporación, debe además mediar el consentimiento de la persona. Ese consentimiento debe ser libre, informado e inequívoco. Sobre este punto, la Corte ya había dicho que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentre. Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y las opciones. En tercera consideración, pone criterios que deberán tenerse en cuenta en la práctica de procedimientos que tengan como propósito garantizar el derecho fundamental a la muerte digna, que son prevalencia de la autonomía, celeridad, oportunidad e imparcialidad. Como última instancia, la Corte Constitucional resuelve esta sentencia revocando la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de la Ciudad de Medellín, que resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados por Julia. En su lugar, conceder la acción de tutela interpuesta por la señora Julia en contra de la EPS Comeva. Por otro lado, exhortar al Congreso de la República a que proceda a regular el derecho fundamental a morir dignamente, tomando en consideración los presupuestos y criterios establecidos en esta providencia. Y por último, ordenar al Ministerio de Salud que vigile y disponga en los hospitales, clínicas, EPS, IPS al servicio de eutanasia con las herramientas y especialistas para llevarlo a cabo. La sentencia 239 de 1997 se conoce comúnmente como la eutanasia activa, que es el derecho a morir dignamente. Se analizó por parte de la Corte Constitucional Colombiana con ocasión de la sentencia de constitucionalidad C-239 de 1997, a raíz de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 326 del Código Penal, que tipifica como delito el homicidio.
En síntesis, la decisión de la Corte Constitucional declaró exequible el homicidio por piedad, pero creó una excepción, la cual consiste en que si concurren dos condiciones: consentimiento del sujeto pasivo y en presencia de un profesional de medicina que propicie la muerte del paciente, no podrá deducirse responsabilidad penal a este último, es decir, creó una causal de justificación especial para este delito citado. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-239 del 97, consideró que el derecho fundamental a vivir de una forma digna implica el derecho fundamental a morir con dignidad, y en dicha determinación exhortó al Congreso de la República a expedir una regulación respectiva. ¿Por qué obligar a alguien a vivir en contra de su voluntad si las personas como sujetos de derechos pueden disponer de ellos y de su propia vida? Desde nuestro punto de vista, el derecho a la vida no tiene por qué entrar en conflicto con el derecho a morir dignamente, porque va con la autonomía de cada persona. La muerte digna busca garantizar que luego de un ejercicio sensato e informado de una toma de decisiones, la persona pueda optar por dejar de vivir una vida con sufrimientos y dolores intensos. En esa medida, cada persona sabe qué es lo que es mejor para ella, por lo cual el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad que le produce dolores insoportables, incompatibles con su vida de dignidad.